En el hueco de tu mano nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Me sostienes con tu diestra, te considero mi defensa. Tú siempre acudes en mi ayuda. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Quien me rodea es el poderoso gigante. Quien me rodea es invencible, es el más grande. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Dios te bendiga, querido hermano, querido hermana, amigos que nos escuchan. Te invito a abrir la palabra de Dios al libro de Isaías capítulo 43 y vamos a leer los primeros 7 versos de este maravilloso capítulo. Está escrito por un profeta, un visionario que escribió décadas antes de que se cumpliera lo que estaba escribiendo. Cuando él está escribiendo, la nación ni siquiera ha ido al cautiverio, pero él estaba hablando lo que sucedería décadas después, cuando ellos regresaran, y cómo Dios iba a estar con su pueblo después y en medio y después de la crisis. Vamos a leerlo, dice así. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvación. Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente te traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, qué bueno es saber que saliendo de esta terrible pandemia que nos ha tocado vivir, tu presencia nos da la seguridad de que saldremos adelante, de que tú proveerás todo lo que nos hace falta de tus abundantes riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Señor, también sabemos que tu paz nos acompañará y que tú serás nuestro rescatador en cada crisis, en cada desafío que enfrentemos. Yo te pido por mis hermanos que están escuchando este mensaje. Tú sabes específicamente los desafíos que ellos tienen. Y yo te pido que les ministres en esta hora a través de tu palabra para infundirle vida, valor, fortaleza y fe mientras ellos caminan contigo y esperan en ti. Yo te pido ahora que una vez más hables a través de tu bendita palabra, que te lleves la gloria por lo que vas a hacer en nosotros por medio de tu Espíritu Santo y que toda la gloria sea tuya. En el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Erik Larson, en su libro Lo espléndido y lo vil, narra la cronología de un año en la historia de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, del 1940 al 1941, un periodo de tiempo crítico para Inglaterra. Él narra cómo el mismo día que Inglaterra tuvo el valor de nombrar a Winston Churchill como su nuevo primer ministro, ese mismo día Hitler, desde Alemania, había capturado las naciones de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Ya se habían anexado 3 naciones anteriores, ya tenía Polonia, Dinamarca y por supuesto tenía también a Noruega. Así que Europa estaba en ese... Si tú piensas que lo que está pasando en Ucrania es triste, es trágico y crítico, tú te puedes imaginar no una, sino 6 naciones europeas. Y la guerra se cernía sobre Francia. De hecho, en unos pocos meses Francia se colapsaría y harían un armisticio en Alemania, prácticamente dejando solo a Winston Churchill y a Inglaterra para enfrentar toda la crisis. Por supuesto, entonces Alemania enfilaría sus cañones hacia Inglaterra y por 57 días consecutivos bombardearían a Inglaterra, Londres. Sería un desastre. Pero en medio de todo lo que estaba pasando, en medio de esa hora crítica, donde Winston Churchill va a tener que hacer lo imposible para levantar el ánimo de los ingleses, hay una iglesia en el corazón de Londres que se convierte en el símbolo no solo de la resistencia, sino de la fe y de la esperanza. En la Catedral de San Pablo. Allí en el corazón ella recibe, inclusive cayeron bombas sobre el techo de la misma iglesia, pero aún así la iglesia seguía. Ellos se expandieron a 6 iglesias satélites para poder alcanzar a las multitudes desesperadas que llegaban a sus puertas buscando oración y fortalecerse en la fe. Pasaría lo peor de la guerra y la iglesia emergería como una fuerza indetenible de fe, esperanza y amor para el pueblo británico. De hecho, al final de la guerra, cuando todo termina, sería ahí la misma Catedral de San Pablo la que tendría aquella gran celebración, una magna celebración, dándole gracias a Dios por haberles permitido permanecer y salir victoriosos en toda la guerra. Pero otra vez, en tiempos de crisis, hay que tener puestos los ojos en la iglesia. Porque la medida en que la iglesia va en relación a Dios, es que todo queda establecido. Mira lo que ha pasado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha regresado de su cautiverio en Babilonia. Ellos han venido y están llegando, pero antes de que ellos empezaran esa travesía, que sería difícil, Dios, décadas antes, le había dado todas estas preciosas promesas para que en medio de toda la crisis ellos tuvieran unas lumbreras
que les permitirían volver a empezar y hacer que la iglesia renaciera. De hecho, cuando tú lees al profeta Isaías y lees al profeta Jeremías y lees al profeta Ezequiel, hay secciones proféticas de sus libros que son como grandes lumbreras que dan luz a este pueblo desesperado de tener palabras de consuelo y fortaleza. Y son palabras bien señaladas, no solamente ellos, el libro de Esdras, Nehemías narrarían la historia de estas profecías en cumplimiento, el libro de Ageo, de Zacarías, todo eso. De hecho, cuando tú ves las páginas del Antiguo Testamento, tú te das cuenta de que este evento del regreso de Israel de vuelta a la Tierra Santa fue un evento trascendental, sumamente importante para el cumplimiento del propósito de Dios. Y por eso es que en este pasaje Dios define de una manera bien certera y precisa cómo el pueblo de Dios podía fortalecerse en él para poder superar la crisis después que habían pasado ese gran cautiverio. Y lo que vamos a aprender aquí es relevante porque la iglesia del Señor está saliendo también de esta pandemia. Y en cierta medida ha sido un cautiverio, ¿no es cierto? Y estamos saliendo y necesitamos escuchar y encontrar paradigmas o modelos que nos ayuden a enfrentar los desafíos por venir. Y yo creo que hay un paralelo muy importante entre la manera en que Dios levanta a su pueblo después del cautiverio y cómo Dios quiere levantar la iglesia después de esta terrible pandemia. En este pasaje hay 4 cosas que Dios nos dice que son bien significativas. Lo primero que Dios hace es que Dios define el llamado de su pueblo. En otras palabras, mira el primer verso, cuando Él le dice, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios establece de entrada que Israel es un pueblo redimido, como la iglesia de Cristo también es un pueblo redimido. Y eso es significativo porque inmediatamente eso nos conecta con nuestro Padre Celestial. Así como Dios hizo un pacto con la nación de Israel, Dios ha hecho un pacto con su iglesia a través de Jesucristo nuestro Señor. Y eso nos pone en un contexto, en un ámbito donde estamos relacionados con Dios de una manera privilegiada. Somos hijos de Dios. El pueblo de Israel sabía que Dios los había redimido. La palabra redención es bien significativa, bien importante. Era una palabra acuñada en el contexto del mercado de esclavos. La gente redimía a los esclavos, significaba que los compraba, los sacaba de donde estaban y los traían a vivir. Por supuesto, ellos servían. Nosotros podríamos decir hoy que la redención era prácticamente una esclavitud. Pero nota esto, cuando Dios redime es diferente. Dios nos saca de la esclavitud y nos transfiere al nuevo ámbito de su presencia y de su gobierno, de manera que nosotros ya no vivamos esclavizados, sino que vivamos de una manera diferente. Es interesante que cuando el apóstol Pablo está hablando del llamado de los creyentes, Él habla de cómo Dios opera y obra en la vida de los hijos de Dios para formar en ellos y moldear en ellos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y porque ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, todo lo que pasa alrededor nuestro coopera, conspira en el universo entero para completar ese propósito. En Romanos 8, por ejemplo, el verso 28 y 29, mira lo que dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira lo que nos está diciendo aquí. Nos está diciendo que la redención implica que nosotros somos tomados y puestos en una posición, en una nueva relación con Dios. Ahora somos hijos. Ahora hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Mira lo que está pasando. El pueblo de Israel sale. Ellos habían estado
en cautiverio. En Babilonia ellos habían sido discriminados. Ellos habían tenido que esforzarse. Muchos del pueblo judío en medio de la comunidad judía había prosperado económicamente. Pero estos que salieron y se vinieron en obediencia a Dios fue menos del 3% de la población que había en Babilonia. Pero ellos vinieron y eran pobres. Llegaron a una nación destruida. Jerusalén, la capital, estaba hecha escombros. El templo estaba destruido. Su visión era construir el templo que sería la llave que abriría las compuertas de bendición del cielo. Entonces ellos entendían ese propósito. De igual manera, saliendo de esta pandemia, recuerda, nosotros somos un pueblo redimido, un pueblo que Dios ha comprado. Somos posesión adquirida por Dios, le pertenecemos a Él y es importante que reconozcamos que porque Dios nos ha redimido, estamos en una relación con Él que es significativa. Lo segundo es que el verso nos muestra que cuando el pueblo vendría saliendo de ese cautiverio, como nosotros estamos saliendo de esta pandemia, nota, Dios nos mostraría el camino. El verso 2 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Mira lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que Dios no los libraría de los problemas, que habrían aguas, que habrían ríos, que habría fuego, habrían pruebas, habrían desafíos, habrían crisis. Dios no los libraría de ellas, pero Dios se revelaría a ellos en medio de sus crisis como su rescatador, como su salvador. A veces tú y yo nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué tanto problema? ¿Por qué estos desafíos cuando tratamos de servirte, tratamos de hacerlo mejor? ¿Por qué tenemos que enfrentar todos estos problemas? Pero recuerda, vivimos en un mundo caído. El estrés es parte de la vida. De hecho, hay un elemento saludable del estrés que a veces no lo mencionamos. Y es que si nosotros viviéramos unas vidas en ocio, totalmente en ocio, y no tuviéramos nada por lo cual luchar, nada por lo cual esforzarnos, nuestras vidas carecerían de propósito y de significado. Entonces los desafíos en cierta medida nos motivan a superarnos. Pero más allá de eso, hay otro aspecto bien importante y fundamental. ¿Cómo tú vas a saber cuán grande es tu Dios si Él nunca tiene la oportunidad de manifestar su amor y su gloria por ti? ¿Cómo puede Dios engrandecerse en tu vida si estás constantemente bajo el sol de la prosperidad? No, a veces tiene que haber lluvia, a veces tiene que haber problemas, a veces tiene que haber desafíos, a veces la vida tiene que ponerse color de hormigas bravas, como dicen algunos, para nosotros poder entender que nuestro Dios es vivo y es real. ¿Cómo vamos a saber que Dios es un sanador si nunca nos enfermamos? ¿Cómo vamos a saber que Dios es nuestro proveedor si nunca nos falta nada? ¿Cómo vamos a saber que Dios es fiel si nunca es probada esa fidelidad en nuestros momentos de crisis? Pero cuando tú enfrentas esas situaciones y tú ves que Dios interviene inmediatamente, dos cosas quedan totalmente establecidas. Número uno, Dios te ama. Y número dos, Dios tiene el poder para obrar en tu vida. Y cuando esos dos fundamentos, esos dos pilares se levantan en el edificio de tu fe, de pronto tú te sientes que tu fe es más sólida. Recuerdo muchas veces hermanos que me han dicho, pastor, pasó esto, pero luego me cuentan cómo el Señor intervino. Recuerdo una hermana en una ocasión me llamó y me dice, pastor, me dijo, yo la había estado llamando y no le pude conseguir. Y como no le pude conseguir, pastor, doblé mis rodillas, clamé a Dios y en ese momento sentí que el Señor se encontró conmigo y me dijo, no temas, yo te voy a ayudar. Y sabe, en ese mismo día se había resuelto el problema. Y pastor, yo estoy tan feliz porque Dios me ama y porque mi Dios obró a mi favor. Y yo le digo, hermana, doy gracias a Dios que ese día no me encontraste. Porque si me hubieras encontrado, yo hubiera orado por ti. Quizás Dios hubiera hecho algo, porque Él es bueno y Él es fiel y Él te ama a ti. Pero qué bendición que tú mismo tuviste ese encuentro con Dios. Recuerdo el testimonio de uno de los pastores que siempre admiré, Vernon McGee. J. Vernon McGee era un pastor, un comentarista. Él tenía un programa radial. Sus comentarios son excelentes. Un hombre bíblico, un amante de la palabra de Dios. Pero él tenía una manera de pensar, una filosofía o parte de su teología
que él tuvo que corregirla y se necesitó una crisis para darse cuenta de que estaba equivocado. Su punto es este: él creía que él era lo que hoy día en teología llamamos un cesacionista, alguien que piensa que Dios ya no hace milagros, que los milagros terminaron con los apóstoles y que ya la obra milagrosa de Dios pues no es necesaria porque Dios ya hizo todo lo que iba a hacer. Y él pensaba de esa manera, pero de pronto se enfermó, le diagnosticaron cáncer, le dieron 6 meses de vida. Y entonces él estaba desesperado, él estaba tratando de poner su casa en orden para irse con Dios, pero él tenía un ministerio amplio. Él se escuchaba en más de 400 estaciones de radio. Y había muchos hermanos que creían que Dios todavía sigue siendo el mismo, que Dios todavía sana, que Dios todavía hace milagros. Y ellos empezaron a orar e interceder a su favor. Y él tuvo un encuentro con el Señor y Dios lo sanó. Lo sanó de tal manera que después él vivió muchos años más y siguió sirviendo a Cristo, pero ese encuentro transformó su vida y cambió su teología, porque se dio cuenta que Dios era más grande que los espacios, contenedores que él había establecido, las cajas donde había metido a Dios. Dios era mucho más grande que ellas. Y cuando Dios hizo eso, mira lo que pasa. Su vida transforma, él sigue predicando el Evangelio, pero ahora hay un componente adicional. Ahora él predica de Cristo no solamente como el Cristo del pasado, que hizo grandes milagros y que todavía salvaba, sino un Cristo que no solamente salvaba, sino que todavía hacía grandes milagros. Eso es lo que sucede. Dios nos muestra el camino. Y en esta pandemia Dios te va a mostrar a ti, nos va a mostrar a nosotros y a la iglesia de Cristo el camino en que debe proceder. Pero no solamente Dios hace eso, algo que Dios hace con su pueblo saliendo de crisis como esta, es que Dios afirma nuestro valor. Mira el verso 4, dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Mira lo que nos está diciendo. Dios está diciéndonos que para Él sus hijos son preciosos. Que tú y tu familia, si tú has conocido a Jesucristo, tú eres precioso para Él como un hijo o una hija amada. Porque a sus ojos tú también eres de gran estima. A veces nosotros somos pésimos en estimar el valor que nosotros mismos tenemos delante de Dios. A veces nosotros miramos nuestros defectos, miramos nuestros aspectos negativos, miramos nuestros lados flacos, miramos nuestros lados deficientes y nos creamos un concepto de nosotros que realmente realmente Dios no puede amarnos. Dios apenas nos tolera, pero eso sería un error. A veces nosotros evaluamos mal las cosas y somos los peores evaluadores de nuestro valor delante de Dios. Recuerdo la historia, sucedió en el 2016. Un hombre que tenía una galería, estaba viajando y se detuvo en una ciudad en Massachusetts. Unos amigos le dijeron, mira, iba a pasar unos días ahí. Le dijeron, mira, hay una señora acá que va a tener una venta acá le llaman una venta de garaje, sacan las cosas y las venden, las cosas que ya no tienen uso. Pero en esta ocasión no eran las cosas de ella, era su padre que había sido un arquitecto y había muerto y estaban vendiendo todas las cosas de la casa, deshaciéndose de muchas cosas. Su padre tenía cosas que había recibido de su abuelo, tenían cosas valiosas, pero decidieron las que no eran tan valiosas ponerlas al aire libre para que cualquiera las comprara. Y cuando el hombre fue por curiosidad, fijó su mirada en un hermoso dibujo de la Madonna, de la Virgen y del Hijo. Era un dibujo antiquísimo, se veía que era una obra de arte. Y le dijo, ¿en cuánto me vendes esto? Y la señora le dijo, dame $30 y te lo llevas. Y gustosamente él sacó los $30 y se lo dio. Y se lo llevó, pero él se llevó, porque era un conocedor de arte, él se llevó la impresión de que esto tenía un valor más grande que los $30 que él había pagado. Él se contactó con las galerías que examina el valor de las cosas valiosas de arte, Sotheby's y otras. Inclusive personas de Europa
vinieron a estudiar el caso cuando Mida empezó a crear renombre y a darse cuenta de que él tenía algo que era valioso. Bueno, para terminar la historia, se confirmó que ese dibujo era un original de Albrecht Dürer, que era uno de los grandes pintores del 1500 y tanto en la historia, y ese era uno de los pocos originales que quedaban. Bueno, para que tengas una idea de cuánto era el valor de eso, se calcula que cuando vaya a la subasta va a obtener por lo menos 50 millones de dólares. Yo diría que eso fue una gran inversión. $30, 50 millones, eso fue un negocio redondo, ¿verdad que sí? Pero escucha esto, se necesitó un ojo experto que apreciara el valor de lo que otros consideraban algo realmente de poco valor. Tú te miras en el espejo y tú dices, yo no tengo tanto valor. A veces tú piensas de ti mismo, de los que tú amas, o piensas de personas y las consideras o las pesas o las sopesas de acuerdo a tu criterio. Pero déjame decirte, Dios tiene un criterio de juzgar a las personas y de evaluar las personas. Y para Dios, sus hijos tienen un valor incalculable. Nosotros no somos pañuelos desechables, no somos tissues, como dicen en inglés, somos joyas, somos gemas, que Dios ama con amor extraordinario, como Dios solo sabe amar, con intensa plenitud. Y ese eres tú y ese soy yo en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Por el gran precio que Dios pagó por tu redención. Él dio la sangre preciosa de Jesús, Hijo amado. Él no te compró ni con oro, ni con plata, ni con planetas. Él pagó lo más precioso que tenía. Y Él entregó a su Hijo primogénito, su Hijo unigénito, para tener más hijos y de esa manera hacer de su Hijo unigénito su Hijo primogénito. Él llegaría a ser el primero de muchos hermanos, nos dice la palabra. Entonces mira lo que dice aquí, tú sabes que Dios te ama. Y cuando tú recibes la valorización que Dios te da, inmediatamente tú entiendes que si tu vida es valiosa, tú te acercas a un trono de gracia por la sangre del Hijo de Dios y tú tienes autoridad y tienes poder y tienes acceso a su presencia para clamar a Dios por aquellos que están alrededor tuyo. Realmente tú no eres sencillamente alguien que está esperando irse al cielo. Tú eres un embajador, un representante del Cristo vivo aquí en la tierra. En tu círculo de influencia tú eres luz en la oscuridad. Tú eres luz del mundo y sal de la tierra, dijo Jesús. Como discípulo de Jesucristo, tú tienes un sitial de honor en la corte del cielo. Tú eres parte de la aristocracia del cielo. Los ángeles que te cuidan y velan por ti, te miran a ti como un heredero de la salvación. Tú tienes un alma eterna que va a durar para siempre, obviamente. Y tienes un valor que para Dios es incalculable. Cuando Dios te mira, Dios te valora. Y eso es importante que lo recuerdes saliendo de esta pandemia. Porque cuando tú y yo doblemos nuestras rodillas y busquemos a Dios, intercedamos a favor de los propósitos de Dios y pidamos que el reino de Dios venga sobre esta nación que se está levantando, sobre esta ciudad que se está levantando. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan los expertos, no importa lo que digan aquellos que juzgan las cosas solo por sus apariencias. Tú y yo estamos conectando a un mundo espiritual que reina y gobierna sobre este mundo físico. Y tú y yo tenemos autoridad para clamar a Dios, para pedirle a Dios, para cambiar al mundo un alma a la vez, para pedirle a Dios que derrame su abundante misericordia sobre su iglesia, para que salve a los perdidos, para que libre a los que están fuera de la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos una gran posición delante de Dios, porque Dios nos estima. Él dice, te considero honorable. Quiere decir digno de honra. Dios te honra, no por lo que tú haces o por lo que tú eres, sino por lo que Él ha hecho de ti ante sus ojos. Él te ha revestido a ti con la rectitud y la justicia de Jesucristo mismo, su Hijo amado. Y Él lo obtuvo para ti en la cruz del Calvario. Y por medio de la resurrección, dice Pedro en su primera carta, Él nos ha hecho renacer a una esperanza viva y nos ha preparado una herencia
incontaminada, incorruptible, inmarcesible, inmarchitable, reservada para ti, para mí en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios. Ser un hijo de Dios es una cosa extraordinaria. Tú no eres cualquier cosa. Si Jesucristo mora dentro de ti, tú eres templo del Espíritu Santo. Y Dios te da un gran valor a ti. Pero no solamente eso, termino con esto. Hay un cuarto punto. Dios nos asegura nuestro futuro. Dios le está diciendo a su pueblo que sale de este gran cautiverio: yo estoy con ustedes. Yo no los voy a abandonar. Yo caminaré con ustedes. Yo les voy a fortalecer. Yo les voy a dar esperanza. Yo tengo un futuro para ustedes. Y lo sigue él diciendo. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Del occidente te recogeré. Diré al norte: de acá, y al sur no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mira esto, Dios te está diciendo: yo tengo un plan para mi iglesia en días por venir. Nosotros desde antes de la pandemia orábamos, sentíamos la carga de que teníamos que orar por un gran avivamiento. Y pasamos por esta pandemia y todavía algunos decimos: no lo hemos visto, está en camino. Pero la pandemia era necesaria, la crisis en Ucrania es necesaria. Dios está virando el mundo al revés, conmoviendo y sacudiendo a las naciones de la tierra, preparando el corazón de pueblos y naciones, para que preparen sus corazones cuando venga el deseado de todas las naciones, el Señor Jesucristo. Él está preparando para que cuando Jesucristo venga lo recibamos y en el avivamiento que Él va a traer, su presencia se hará manifiesta y nos preparará para el regreso de su segunda venida. Pero primero tenemos que preparar nuestros corazones, y eso es lo que Dios está haciendo. Cuando el pueblo de Israel vino, ellos llegaron y empezaron y pusieron el fundamento del templo. Después se desanimaron, pasarían 16 años, la obra se detendría, pero Dios lo volvería a levantar con grande misericordia. Volvería a llenar sus corazones de ánimo, activaría otra vez la obra de su Espíritu en ellos y los volvería a fortalecer, porque Dios quería ese templo, porque ese templo sería el centro de contacto entre el cielo y la tierra. Y a través de las oraciones que se harían allí, Dios conmovería al mundo, Dios cumpliría sus propósitos, Dios avanzaría su voluntad y el reino de Dios vendría, y eventualmente el Señor Jesucristo mismo aparecería físicamente en aquel templo y entraría por sus puertas. El Dios viviente estaría entre ellos, y aunque ellos no lo reconocerían como tal, no se quedaría sin testimonio en los corazones de aquellos que pondrían su fe en Él y lo aceptarían como el Salvador. Es interesante que Dios está por otra vez manifestar su gloria en esta tierra. Dios está por venir con poder sobre naciones y pueblos. A veces nosotros vemos lo que está pasando y lo vemos humanamente, vemos las noticias, escuchamos los reportes y vemos solamente el terror de lo que está pasando, pero no entendemos quizá los propósitos que están detrás de todo lo que Dios está haciendo. Dios no desperdicia nada. Cuando Dios desató la persecución en la iglesia primitiva en Jerusalén y dispersó su iglesia por todo el mundo, ellos fueron y llevaron el evangelio, y millones de personas vinieron a Jesucristo por el testimonio de aquellos hombres ungidos que habían conocido la presencia manifiesta de Dios en aquel aposento alto en Jerusalén. Y ahora llevaban ese fuego a las naciones. Tú no sabes lo que Dios puede estar haciendo en Ucrania, un país que es 71.8% cristiano. ¿Cuántos de estas vidas que están saliendo y estos refugiados llevarán su fe al resto de Europa, Polonia y otros lugares? Y allí otra vez se volverá a encender el fuego que por tantas décadas y siglos se ha apagado. Tú nunca sabes lo que Dios está haciendo. Dios no desperdicia nada. Pero recuerda esto, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús.
nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, porque Dios va a volver a recoger su pueblo con grandes misericordias, como prometió a su pueblo en Israel. Lo va a levantar con grandes misericordias, lo va a llenar de su poder, lo va a llenar de su gracia, y luego vamos a ver cómo Dios va a impactar al mundo. Y tú serás parte de eso, porque tú eres un embajador de Cristo. Tú eres un discípulo del Señor Jesucristo. No hay un plan B, tú eres el plan A. Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo. Y para muchos de nosotros, saliendo de todo lo que hemos sufrido esta pandemia, es importante que nuestro corazón se encienda en fuego otra vez con Dios. Hay una tibieza que está atacando a tantos. Hay un sentido de ambivalencia que está atacando a muchos que han sido lastimados. Y Dios tiene que volver a levantarlos con grandes misericordias y reconectarlos al centro de poder, al Espíritu de Dios, para que volvamos a levantarnos con nuevos bríos y cumplir la misión que tenemos por delante antes de la venida de nuestro Señor. Mi oración es que tú seas parte de eso, y yo también quiero serlo. Vamos a orar. Padre, qué precioso y especial es saber que somos un pueblo escogido, que somos un pueblo amado, que somos un pueblo redimido, que cada uno de tus hijos, Señor, es una joya preciosa, una piedra preciosa, una piedra viva delante de ti. Y Señor, qué bueno es saber que en medio de esta pandemia y saliendo de ello, tú estás volviendo a recoger a tu pueblo con grandes misericordias para empoderarlos y bendecirlos y ayudarlos a descubrir lo que tú tienes preparado, el bien que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a correr a ti, ayúdanos a correr a ese bien, a esas bendiciones que han sido anticipadas, a ese futuro preferible que tú has preparado para tu pueblo. Danos los ojos de la fe para verlo, más allá de nuestras luchas, de nuestros defectos. Ayúdanos a mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en nuestro Señor y ayúdanos a buscarle con todo nuestro corazón, para que Él venga y derrame bendición sobre nuestras vidas, nuestros hogares, sobre nuestros jóvenes, nuestros niños, sobre nuestros hermanos mayores. Señor, que en todos nuestros hogares se sienta ese glorioso sentido de tu presencia y de tu poder, porque lo necesitamos. Y las buenas nuevas es que tú anhelas darlo. Llévanos a un profundo arrepentimiento, a una reconciliación, porque tú nos amas y somos valiosos, y tus brazos están abiertos para recibirnos y empoderarnos. Señor, ayúdanos y ten misericordia de tu pueblo. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, te envío la bendición que nace del mismo corazón de Dios. Es Dios quien la envía. Es Dios quien dice, así bendeciréis a mi pueblo. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. En medio de mi proceso, cuando todo se está cayendo, en medio de mi dolor, confío en ti. En medio de la oscuridad, sé que me acompañarás. En medio de la adversidad, confío en ti, Jesús, Jesús. Nada me moverá de tu presencia, nada me apartará de tu amor. Me sostendrá
me levantará. No temeré, no temeré, en ti confiaré. No temeré, no temeré, en ti confiaré. Gracias, Jesús. Ahora tengo esperanza, en ti he puesto mi confianza. Hoy mi fe está creciendo. Espero